Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de corresponsales de los derechos humanos, un programa en vivo del Museo de la Memoria. Soy Paula Sánchez y este es un programa también realizado por el equipo de comunicaciones de este museo. Les recordamos que pueden hacernos preguntas en vivo, porque este material en general estamos haciendo todos los días en el Museo de la Memoria programas en vivo a las 12 del día y que después los pueden ver porque los vamos repitiendo. En este programa de corresponsales de derechos humanos hemos ido visitando diversos países un poco para conocer lo que está pasando en términos de derechos humanos, también en esta crisis sanitaria. Hemos ido conociendo proyectos interesantes, hemos estado en Londres, en Europa, en América Latina, en Guatemala, en Colombia. Tuvimos también con un corresponsal de Brasil, pero que vive en Chile, y ahora tenemos el honor de irnos a el país Brasil, en Sao Paulo, donde tenemos dos grandes invitados del Instituto Vladimir Herzog. Esto vamos a saber cuál es el propósito de esta institución y cómo ellos también han estado en este contexto de crisis sanitaria trabajando por los derechos humanos. Quiero invitar entonces a Luis Ludmer. Él es consejero del Instituto Vladimir Herzog, donde también coordina la colección Vladimir Herzog, todo el acervo, y Lucas Vilalta, es difícil eso, coordinador de Memoria, Verdad y Justicia del mismo instituto. Bienvenidos Luis, bienvenidos Lucas. Primero preguntarte, Luis, ¿cómo está Brasil, así como en lo personal? Porque además los corresponsales son percepciones también, que es interesante hablar porque ustedes se mueven en el mundo de los derechos humanos, pero también son ciudadanos del país, ¿no? ¿Cómo ha estado Brasil en esta crisis sanitaria con un presidente que sabemos que se ha contagiado de COVID y que ha negado en cierta medida esta pandemia desde el principio? Sí, bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá como corresponsal. También es importante. Y voy a hablar más como ciudadano ahora, de mi experiencia, de que lo estoy acompañando acá en los periódicos y mientras el trabajo en el instituto. Tenemos una crisis enorme, gigantesca, sanitaria, y junto además también una crisis social, política y económica. Entonces todo eso está ampliado y aconteciendo todo junto. A Bolsonaro, pasados los 4 meses de pandemia, está claro que él trabaja con la negación del problema. Todavía los alcaldes, los gobernadores de provincias, de regiones, tienen que poner en práctica acciones de protección sanitaria. Las gestiones nacionales, podemos decir que hace 2 meses que no tenemos un ministro de salud oficialmente, que es un general del ejército que trabaja como ministro, pero no es oficialmente un ministro. Eso ha generado también problemas de comunicación. Ayer uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, en domingo, él dice que a Bolsonaro está cometiendo un genocidio, lo que está por ausencia de actuación, de protección a la población. Una vez que pasa eso, que un ministro de la Corte Suprema dice que lo que está pasando en Brasil es un genocidio, ponemos en check la fuerza de las instituciones democráticas. Ahora nos parece, por los periódicos, por la prensa,
que la contestación de los militares va a ser al tribunal, a la Corte Suprema. Entonces parece que aún las instituciones son fuertes, suficientes para mantener la democracia. Una cosa rara es tener tantos militares en el gobierno. La crisis Extraño, sanitaria... sí. Hace Sí, mucho tiempo ya que está en todo este círculo frente a Bolsonaro, que es militar, ¿no? Porque ya también toda esta rueda de ministros de salud que han ido saliendo del mundo civil, van entrando estos militares. Ahora, Bolsonaro podría salir fortalecido con este virus, en el sentido de decir que lo pasó, ¿no? Como una gripecita, le decían. sí, pero mira, ahora que está con el COVID, está quietito, no está hablando mucho. Eso también abre más espacio para otros políticos, así que el Congreso y la Corte Suprema ganan espacio. Bolsonaro está con serios problemas judiciales alrededor de su familia. Ah, nos parece que a Bolsonaro el COVID le pegó flaca, ¿no? Muy fuerte. Entonces, es una situación rara también, porque no se puede desear algo mal. Como alguien que defiende los derechos humanos, no lo puedo desear que se va mal de salud, que se recupere pronto, pero podría ser algo a enseñar a él y sí salir más fortalecido pasando por esa cuestión. Pero todavía no nos parece que el primer día cuando tuvo el resultado habló a la prensa que era una gripecita, que Sí. él estaba tomando la cloroquina, que es la medicación que sabemos todos que no funciona todavía, que es muy controversa. Ujú. Y no sé, es muy difícil hacer proyecciones políticas. Bolsonaro tiene a un 30% de la población que le da apoyo, que lo soporta. Entonces es una situación también de entender lo que está pasando, porque Bolsonaro empezó líneas de crédito a la población más pobre, y lo que pasa en realidad es que no descubrimos, lo siempre sabíamos, que hay una gran parte de la población que no es mensurada, que no existe para las políticas públicas. Claro. Mientras poniendo dinero a esas personas como una ayuda mensal que no es grande y es un poco difícil de accesar, él está manteniendo ese soporte de los más pobres que no lo apoyaban todavía antes. Más Mira, también sí, el yo le quería Facebook, preguntar, sí, pues, lo- eso. es que el Facebook esta semana también hay ah, ponido 38, creo, perfiles de Facebook que fueron cancelados, que fueron terminados por investigaciones que eran de fake news y que son justo gente que trabaja para el gobierno Bolsonaro, que están cerca de lo que nosotros llamamos el gabinete del odio, como la oficina del odio, Claro. que sueña un poco loco, pero existe en realidad. No sé si Lucas quiere me Lucas, ayudar un poco con ese sí, tema. ¿cómo lo ves tú, Lucas? Bueno, no, eso que está pasando, estamos justamente en la encrucijada. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, por estarnos acá charlando, Paula, y al Museo de la Memoria. Es un honor y una felicidad muy grande para nosotros del instituto. Tenemos esa colaboración y creo que a cada cosa que hacemos juntos se va fortaleciendo nuestra colaboración y esta conversación seguramente es un paso más, y podemos hablar de nuestro laburo y pensar cosas juntos es muy importante.
Bueno, lo que parece es que Bolsonaro está justamente en una encrucijada en que tiene un problema que es, tiene que soportar dos frentes de apoyo que tiene, por una parte los empresarios y los neoliberales que quieren un soporte para que las empresas y los empresarios puedan salir de la crisis, de la pandemia, resguardados y fortalecidos en alguna parte, y que se va dejando de dar la ayuda a la gente más necesitada que tienen, que están pagando ahora 60 reales por persona. Entonces los neoliberales quieren que se corte esa ayuda, que se empiece a mover la economía y bueno, hay toda una otra parte un poco más sana que dice, bueno, no se puede hacer eso y hay sí un engaño político en Bolsonaro, se mantiene un populismo que habla un poco para la gente más pobre y se preocupa un poco por la gente más pobre. Entonces Bolsonaro oscila en las dos posiciones, toma un poco un populismo de derecha que tiene ya hace mucho tiempo y intenta conjugar con un apoyo de los empresarios que tienen por otra parte. Entonces, lo que vemos es Bolsonaro oscilando siempre entre las dos cosas, pero lo que vemos es que la pandemia acá en Brasil no está al punto de tener la mínima contención. Entonces, la cosa se va agravando de una manera en que se queda más evidente que estamos completamente abandonados en políticas públicas, en una dirección central. Como decía Luis, estamos hoy completan 60 días que no tenemos un ministro de la salud, sino un interventor militar puesto ahí y que llevó un montón de militares para cargos que serían de expertos y de gente que maneja la cosa de la salud de manera técnica. Entonces, estamos justo en ese impasse y nos hace un año. Bueno, el gobierno de Bolsonaro desde el comienzo ha tenido como esa encrucijada en que la cosa no se mueve mucho y se mueve solo en la violación de los derechos, en todo eso que sabemos, como Por que eso siempre se hace el vamos escenario. a ir entrando en lo que hace el Instituto Vladimir Herzog. Luis Ludmer, el que tenemos para ustedes arriba en la transmisión en vivo, tiene un posgrado en cine en Vancouver Film School en 2009 y una arquitectura en urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Como productor y curador, sus proyectos más recientes son la muestra de cine Pasión de la Memoria, el cine documental de Patricio Guzmán, la serie de televisión Las Palabras Permanecen, y la exposición Ocupación Vladimir Herzog. El Museo de la Memoria, como decía Lucas, tiene un convenio con este instituto, que además este instituto se ha creado para ver la vida de Vladimir Herzog, y su misión y visión es dar a conocer esta trayectoria, y Luis es como el consejero, como la persona ahí que está custodiando un poco el acervo. Entonces, Luis, ¿quién era Vladimir? En pocas palabras, para que la gente en Chile sepa lo importante de esta persona que además marca el final un poco de la dictadura en Brasil, ¿no? Sí. Bueno, Vladimir Herzog, nosotros lo llamamos Vlado, que es su nombre de nacimiento. Él intentó cambiar a Vladimir en los documentos, pero todo el mundo aún lo llama Vlado. Vlado fue un periodista en los años 60, 70 en Brasil, que fue asesinado por los militares durante la dictadura en 1975 a los 38 años. Entonces es alguien que fue un periodista y también trabajó con cine. Tenía una cierta, era eminente, era un periodista importante. Cuando fue asesinado era el director de periodismo de la TV pública de Sao Paulo, y hace 45 años. Su asesinato y la lucha de su viuda y de su familia por verdad y justicia ha cambiado la historia de la dictadura, porque a Herzog fue en 78 la primera vez que hubo una sentencia judicial que comprobó que los militares sí lo mataron. Y fue el primer civil comprobadamente muerto por los militares.
Así que en 79 hay la ley de amnistía, que se empieza el proceso transicional, que podemos hablar después, y que Lucas es más especializado en eso que yo. Herzog, en la misión del instituto es preservar su memoria y sus valores en los derechos humanos, en la preservación de la democracia, en la preservación de la libertad de prensa y de expresión. Y tenemos todas esas actividades y proyectos hace 11 años relacionados a eso. Ahora, hace 2 años, finalmente conseguimos empezar la organización de la colección, que es poner en evidencia la producción en vida de esa persona que está tan marcada por su muerte. Así que hace 45 años, cuando se habla de Vlado, se piensa el periodista que murió en la dictadura y la lucha de la familia y de la viuda por justicia, que hasta hoy está en las cortes internacionales intentando justicia por ese asesinato. Lo que yo descubrí es que sí, Vlado produjo muchas cosas como periodista y que tenía una ligación con los intelectuales más importantes de Brasil de su generación y más grandes, y que yo creo que de la segunda mitad del siglo XX fue uno de los tipos que pensó, idealizó un futuro para Brasil. Sus artículos, sus materias en los periódicos que están todos en la colección ahora, digital, en el sitio web acervo-vladimirherzog.org.br, comprueba que él luchaba por una educación amplia y democratizada para toda la población, y que también la educación sería una posibilidad civilizatoria una vez que sería democratizada, de calidad. Igual la cultura. Vlado era un periodista que escribía mucho sobre cultura, sobre cine, teatro, artes. Y en la cultura también había un compromiso muy estrecho con el documental social, por ejemplo, que es un documental que mostraría el Brasil que necesitaba cambiar, que denunciaba la situación. Vlado tendría muchos proyectos que no acabó porque murió tan temprano, de documentales que hablaban. Él fue a Chile 2 veces, una vez en 1962, sí, porque quería hacer un documental sobre educación de Paulo Freire, que es un intelectual brasileño que estaba en Chile. Y después en 1972, porque probablemente estaba interesado en procurar informaciones de Allende. Fue de vacaciones, pero las fotos muestran que estaba preocupado con la política y la sociedad. Entonces... Ahora, sí, es un personaje también, como también él también es apresado y después asesinado, ¿no? Porque también se transformó en Brasil en un ícono de una gran protesta que pasó frente también ahí en el centro de San Pablo. Sí, esa protesta pasó en la Catedral Central de São Paulo, la Catedral de la Sé, y creo que 8.000 personas fueron, y era una desobediencia civil comparecer a un acto, porque el gobierno decía que él no fue asesinado, que él se mató. El cardenal y el rabino dijeron, y además un otro evangélico, dijeron, no, nos estamos celebrando una misa de muerte de alguien que fue asesinado. Y 8.000 personas comparecerán en esa protesta, y hay fotos históricas, porque ese acto, porque Vladimir Herzog no era alguien que se pensaba que los militares tendrían ganas o coraje de torturar. Así que él fue
libremente, una vez que lo llamaran a deponer en la policía, él aceptó, él no pensaba que algo podía pasar. Nadie pensaba. Así, esa protesta es histórica. En 1975, 8.000 personas en el centro de la ciudad de Sao Paulo, como ir a la Plaza Italia el año pasado en Chile. Así, Perfecto. en No, una, una gran persona y además que sea periodista, yo también soy periodista, entonces es tan emocionante conocer este acervo. Yo tuve la oportunidad de estar en el instituto y ver un poco cómo se está custodiando toda la obra de Vladimir Herzog, de Vlado. Entonces ahora quería también darle la palabra a Lucas Vilalta. Yo le voy a decir un poco lo que ha estudiado Lucas. Él tiene una investigación doctoral sobre las tecnologías de la información digital y filosofías alternativas de la información en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo. Es profesor invitado en el curso de posgrado Derechos Humanos y Luchas Sociales y ha publicado ensayos sobre filosofía de la información, nuevas tecnologías, ética y filosofía política, estética e historia de la música, y sobre derechos humanos y justicia de transición. Lucas, con todo este bagaje que tienes tú y de la filosofía, ¿cómo, cómo se está desarrollando este instituto ahora actualmente? ¿Cuáles son los proyectos más importantes y a qué se dedica finalmente? ¿Cómo va metiéndose en la sociedad de Brasil un instituto de derechos humanos finalmente? Dale. Bueno, agarro un poco la cola de lo que estaba hablando Luis, contando para nosotros, porque nuestro instituto nació justamente nació en la fecha de nacimiento, no en la fecha de la muerte de Vlado, con la misión que siempre es importante relembrar y retomar, que es de promover los valores y las prácticas y lo que promovía Vlado en su vida. Y curiosamente, como su hijo, el presidente de nuestro consejo dice, conocía mucho a su padre y toda la gente le acordaba siempre, o la situación le hacía acordar a su padre por su muerte. Y es un laburo muy importante esa colección que presentamos ahora porque queremos presentar quién fue Vladimir Herzog en su vida y llenar una lacuna, una fisura histórica que tenemos, que es una persona tan importante, no puede ser conocido solamente por la barbaridad que le hicieron. Entonces, ese momento es un momento clave en que podemos, al mismo tiempo, preservando la memoria de lo que pasó hablado, también contar lo que fue su vida y diseminar y amplificar su lucha y sus valores. Entonces nacemos con esa misión y es lo que estamos haciendo hace 11 años. Recién en junio completamos 11 años de existencia y básicamente desde la llegada de nuestro director ejecutivo ahora, que también estuvo en el museo en Chile, Rogerio Sochili, y bueno, un poco de dónde empieza esa colaboración que tenemos, ese convenio, y empezamos a organizar y a compartimentar y apartar un poco 3 áreas de actuación que tenemos que reflejan la actuación de Vlado en la vida. Y como contaba un poco Luis, tenemos entonces la área de educación en derechos humanos, un área de memoria, verdad y justicia, y un área de defensa o que elabora con periodismo y con la defensa de la libertad de expresión, de periodismo. Y bueno, en esas tres, Eso. Cuéntanos un sí, poco la parte de periodistas también, que es muy importante como uno de los proyectos que también finalmente los ha lanzado, los ha promocionado frente también a la gente en Brasil, ¿no? Con este premio periodista de poder rescatar lo que están haciendo los periodistas actualmente también. sí, sí. Bueno, la parte del periodismo es la parte que inicialmente fue la más conocida del trabajo del instituto, primeramente porque uno de los premios más importantes que tenemos de periodismo del país es el premio de Derechos Humanos, Periodismo de Derechos Humanos Vladimir Herzog, que es un premio que existe, va a su
42ª, eso no sé hablar en español. 42. La, va para su 42 edición ahora. Lanzamos la convocatoria pública recién ayer. Y bueno, es un premio que organizamos con otras 19 organizaciones, es muy grande, es uno de los más reconocidos y que premiamos justamente periodistas que elaboran o materias, pautas que reflejan los problemas principales que estamos enfrentando en Brasil. Entonces, por ejemplo, el año pasado llenamos el Teatro de Tucarena, que es un espacio muy importante en São Paulo, y para premiar una serie de periodistas, y entre ellos un reconocimiento muy importante a Glenn Greenwald, el periodista ese que está a frente de Intercept, por su revelación y todo el coraje que tuvo en la presentación de los documentos que revelan cómo funcionó la operación Lava Jato, y a Patricia Campos Melo, que es una periodista del medio Folha de São Paulo, que reveló también cómo Bolsonaro se utilizó de la compra de disparación masiva de mensajes por WhatsApp. Entonces, es un premio que no solo premiamos pautas importantes, sino que también interactuamos y ponemos en relieve las discusiones que son importantes, politizando la cuestión siempre de la prensa y de su papel, de su función para la defensa de la democracia. En ese sentido, tenemos ese premio que funciona a 42 años y tenemos un otro que funciona más de una década, que es un premio para periodistas jóvenes, para estudiantes de periodismo, que es el premio Joven Periodista Fernando Pacheco Jordão, que premiamos e invitamos a estudiantes de periodismo de todo Brasil que envíen propuestas de pauta para materias sobre ciertos temas, ciertos ejes importantes, y en ese proceso se premia a los estudiantes, pero también se hace un proceso de formación con los estudiantes de periodismo y se construye una red con profesores de periodismo en todo Brasil para articular la importancia de la función del periodismo para nuestras democracias, y en ese año vamos a reformular justamente la manera de hacer virtualmente un poco ese premio y tematizando también cómo hacer periodismo, la importancia de hacer periodismo para los jóvenes en situaciones como las amenazas a la democracia que el gobierno Bolsonaro representa, y también las dificultades que enfrentamos en la pandemia. Y más recién, termino de contar un poco de nuestra actuación en ese eje de periodismo. Formamos una red de protección a comunicadores, entonces más ampliamente también hablamos de comunicadores en un sentido más general, en que estamos actuando en todo Brasil con una red articulada con muchas organizaciones y comunicadores, periodistas, abogados. Es una red para, por medio de protocolos, ayuda jurídica y otras acciones, promover protección a los periodistas y los comunicadores. El Brasil, creo que después de Colombia y México, o conjuntamente, no sabría decir cuál es el orden, es uno de los países en que más se mata periodistas y comunicadores en el mundo, y eso hace años. Entonces empezamos esa red y nos articulando con instituciones y organizaciones que laburan con la defensa del periodismo ya hace mucho tiempo, para justamente fortalecer ese laburo de protección jurídica, protección física, corporal, para la gente que labura, y que cuando pensamos en la dimensión continental que tiene Brasil, imagínate lo que es un periodista que está denunciando el laburo esclavo que tenemos a veces en algunas estancias al norte de Brasil, por ejemplo. Entonces, imagínate lo que es un periodista denunciando eso y la situación y el peligro que vive. Riesgo, claro. Sí. Entonces, es maravilloso el trabajo, por eso nosotros también como Museo de la Memoria estamos aprendiendo de ustedes. Nosotros también tenemos un premio de periodismo a la trayectoria, también hemos hecho
premios para periodistas que están en ejercicio, y con jóvenes hemos trabajado poco. Entonces, estamos ahí, tenemos que aprender más de ustedes. Pasado la pandemia, tal vez vamos a poder ahí a intercambiar ideas. Pero quería llevarte, Luis, también que no solamente es el premio periodismo y todo el apoyo periodístico, sino que también el instituto hace incidencia pública. Tengo aquí una de ellas, que fue el 31 de marzo del 2020, ya estábamos casi en pandemia, donde dice que el ministro de Defensa del Gobierno Federal, general de Ejército Fernando Acevedo da Silva, clasificó que el golpe como un marco para la democracia, y el vicepresidente de la República, el general de reserva del Ejército Hamilton Mourão, debe ser ahí, se expresó en una red social diciendo que la dictadura militar promovió las reformas que desarrollaron Brasil. Aquí hay puro negacionismo. Entonces el instituto ahí emite un comunicado que va para tratar de decir esto no puede ser, ¿no? No pueden seguir estas políticas. ¿También trabaja en el mundo político? Sí, eso es un trabajo que Lucas está más cerca que yo estoy en el consejo, recibo los informes y tomamos un poco, ayudamos en las decisiones, pero sí, toda vez que algo como eso pasa, Lucas y su team de su equipo trabajan en denunciar el revisionismo y la lucha en advocacy, en la lucha contra lo que se pasa hoy día, tiene mucho que ver con la historia de la justicia transicional y cómo eso ha pasado en Brasil. Entonces, sí, es muy malo lo que pasa hoy día, pero hay una historia de por qué llegamos a eso. Y en eso es necesario la educación y todo lo que hace el instituto, ¿cierto? Sí, por eso trabajamos con los jóvenes mucho en educación formal y no formal, en las periferias de la ciudad, y también en los colegios públicos, todos de la Municipalidad de Sao Paulo, que son como 1500 escuelas, en educación para paz. Pero lo que tú dices, la cuestión más sobre el revisionismo y la relación del gobierno con los militares, esa enaltación de la dictadura, eso viene pasando como casi que semanalmente. Entonces podemos denunciar, hemos hecho en la ONU, en las Naciones Unidas, y también en otras instancias. Lucas sabe más que yo porque está más cerca de ese trabajo, de decir no, decimos a Bachelet, que ahora está en la ONU. Alto comisionado. Sí, hacemos la denuncia, es que no hay una respuesta del gobierno, así que el gobierno siempre se queda quieto, callado, no hablas nada, no nos contesta, recibe denuncias y no hay acción. Entonces tenemos que mantener esta actividad constante en red, junto con otras instituciones, nos movemos políticamente, pero no partidariamente, no estamos defendiendo un partido político o otro, pero estamos defendiendo la democracia y las instituciones democráticas. Hay cosas bajo peores. Las normas, ¿no? Bajo las normas de los derechos humanos, que es un poco también lo que nos mueve aquí como Sí. museo. Un ejemplo que tú dices que tenemos que intercambiar más sobre periodismo y los premios. Nosotros no tenemos en Brasil un museo, por ejemplo. Lo que queremos hacer ahora que tenemos la colección Herzog es intentar tener un espacio, un edificio, un local de visitación, porque Chile tiene, Argentina tiene, nosotros tenemos acá pequeños museos o pequeñas colecciones. Necesitamos ayuntarnos como un colectivo, crear algo que sea una memoria oficial de la dictadura y que no sea ese revisionismo, esa negación de la historia. Eso nunca ha pasado en Brasil. Chile y Argentina lo hicieron distintamente, con problemas, claro. Pero tenemos que intercambiar ese tipo de... a nosotros yo creo que hablamos mucho de memoria, porque memoria en justicia transicional es el primer paso, es no olvidar lo que ha pasado,
es el primer paso de la justicia transicional. Así Perfecto, fantástico. Y para justicia transicional, Lucas, no sé si ahí Pablo Cartes nos puede ayudar. Para contarle a las personas que están viendo este programa, hay una página web que hizo, que en el fondo muestra el desarrollo de este instituto que se llama memoriasdeladictadura.org.br, que es un tremendo proyecto, porque es un acervo de lo que ha sucedido en dictadura en Brasil. No sé si lo vamos a poder ver ahí. No estoy viendo si me pegó ahí el Facebook, pero es una página web que en el fondo va haciendo un puente con la Comisión de Verdad, por decirlo, que es lo que observó en dictadura, pero también cómo se encuentran ahora las situaciones con la violación de los derechos humanos, finalmente. Sí. Yo creo que la gente no lo está pudiendo ver porque estamos los cuatro, o sea, estamos los tres andando, pero después ya lo pueden ver, se los vamos a dejar después escrito, es memoriasdadictadura.org.br. Lucas, si nos puedes contar de Sí, eso. dale. Bueno, en nuestra área de memoria, verdad y justicia, en ese eje de actuación tenemos, como Luis contaba, ese trabajo con memoria institucional, que es la colección Vladimir Herzog, y esa idea que queremos hacer un museo que haga la memoria institucional, es una parte de nuestro laburo, ¿no? Tenemos también una parte que es esa parte de Adivocas. De hecho, las Naciones Unidas enviaron un comunicado a Brasil cuestionando la celebración del golpe militar, Bolsonaro recibir a Curió, que fue uno de los genocidas de la dictadura, recibió en el gobierno, en el Palacio del Gobierno y todo eso. Entonces tenemos una actuación muy, muy fuerte de Adivocas internacional, pero también nacional, porque nuestro director, Rogerio, fue ministro de Derechos Humanos en el gobierno Dilma, justamente cuando pasaba la Comisión Nacional de la Verdad, y entendemos que la comisión es un marco, que podemos hacer críticas, pero que tenemos que aprovechar las recomendaciones que la comisión puso ahí como marcos para hacernos la justicia de transición. Bueno, de ahí arranco con el tema de la justicia de transición y un poco lo que pensamos que es importante hacer, tanto en advocacy como en acciones de educación y cultura. Bueno, en nuestro país, para la gente de Chile que no está muy familiarizada con nuestra historia, tuvimos una transición que fue distinta, que fue una transición distinta, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina, que fue una transición de golpe, de ruptura, ¿no? Que viene la CONADEP en secuencia de lo que pasó y viene a hacer la justicia, la transición de una manera muy, muy de ruptura, rompe con el régimen dictatorial y para hacer eso hace una comisión, ¿no? Alfonsín y todo aquello que conocemos. Bueno, Chile también tuvo su proceso de Comisión, justicia de claro. transición distinto, que se retrasó, pero tuvo una voluntad política para hacerlo también y un papel muy importante en la cuestión de la justicia, llevar los responsables por crímenes a justicia o responsabilizarlos o que eso tenga sido una pauta de discusión pública y una pauta de construcción de memoria es muy importante. Eso que Luis contaba. Ustedes tienen un museo de la memoria, el museo de memoria es algo genial, como es una referencia mundial, lo que debemos hacer en memoria. Lo que pasó en Brasil es que tuvimos una transición gradual, como se dice, y pactuada. Los militares concedieron una transición y de alguna manera tutelaron, controlaron cómo esa transición iba a ser hecha hasta los días de hoy. Y el problema es que justamente al no enfrentarnos lo que había de peor en el régimen militar, eso que era peor volvió al gobierno. General Heleno, Fernando Acevedo, Bolsonaro, son todas las partes del peor que había en los militares que regresan hoy al poder. Entonces, por eso es central, cuando hablamos ya hablamos hace mucho tiempo de que hacer la justicia de transición es fundamental para tenernos una verdadera democracia.
y la elección de Bolsonaro nos pone eso de una manera tan contundente que es como, mira, el hecho de que no hicimos una reforma institucional y nos sacamos, por ejemplo, el general Heleno, que era una de las personas ligadas a lo peor que había en los militares, que no sacamos él del ejército, de sus funciones, hace con que hoy esté en la Oficina de Seguridad Institucional, que es un poco la responsable por vigilar a la gente. Entonces, mira, quien vigilaba a la gente en la dictadura vuelve hoy en el departamento que hace eso en el gobierno. Bueno, eso como ejemplo contundente. Lo que nos propusimos hacer en ese momento, empezó en 2012 con la dirección de nuestra directora educacional, Ana Rosa Abreu, fue ese portal, ese sitio web en que queremos contar la historia de la dictadura. Entonces empezamos de 2012 a 2014, el tiempo en que de vigencia de la Comisión Nacional de la Verdad, a contar, por así decir, las historias más conocidas de la memoria de lo que fue la dictadura. Pero en ese momento, cuando se publican los relatorios los informes de la Comisión Nacional de la Verdad, lo que nos deparamos es con un problema clave, que es, ¿por qué la Comisión Nacional de la Verdad dice que son 434 víctimas de muertos y desaparecidos de la dictadura, siendo que eso en el informe número 1, el primer volumen, habla de 434, y Claro, cuando en el volumen 2 dice que tiene 8.350 indígenas que fueron asesinados por culpa o omisión del Estado dictatorial, y casi 1.200 campesinos que fueron asesinados por la dictadura. Entonces, ¿por qué hablamos de 434? ¿Por qué hablamos que solo una clase que estaba más organizada políticamente en los partidos o en la resistencia armada? ¿Por qué hablamos que esas fueron las víctimas de la dictadura? ¿Quiénes fueron las víctimas de la dictadura? Y con eso en la cabeza nos empezamos a proponer a rescatar otra parte de la historia de la dictadura, y que ese sitio ahí empieza a contar con ese proyecto CENI Viva, que es hacer reavivar la Comisión Nacional de la Verdad, pero empezando a contar, por ejemplo, que tuvimos más de 200.000 personas solo en 3 ciudades que fueron movidas forzosamente de sus casas, desplazado, claro. desplazadas de sus casas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso cuando hablamos de la memoria de la dictadura? ¿O por qué no hablamos que el dispositivo militar de la policía, una de las policías que más mata y que más muere en todo el mundo, que es la policía brasileña, que esa policía fue formada justamente en la dictadura? ¿Por qué no hablar de eso? Entonces empezamos a construir, y creo que la gente puede visitar el sitio para ver que vamos a hablar de la policía, vamos a hablar de cómo la dictadura afectó a los campesinos, cómo afectó a los indígenas, las mujeres, los LGBTs, el movimiento negro. Hablamos muy contundentemente con todo lo que está de discusión de racismo en el mundo. Bueno, tenemos que marcar que la dictadura brasileña persiguió contundentemente los intelectuales negros que teníamos en Brasil. Entonces, estaríamos en otro punto de enfrentamiento al racismo estructural que tenemos en el país si no fuera esa persecución. Entonces, lo que queremos contar con el portal, el lenguaje muy accesible, es justamente como la dictadura es muy amplia y afectó, tuvo mucho más víctimas que esos 434 que en general se cuenta, y que afectó la vida de la población en muchos sectores. Hablamos entonces de educación, de la corrupción, de cómo eso organizó los medios de comunicación, las empresas, y queremos avanzar. Pura. Sí, no, Claro. es realmente impactante este acervo. Creo que efectivamente esto también hay que hacerlo, compartirlo en América Latina. Nosotros también tenemos bastante acervo en dictadura, pero esta explicación y este puente también con lo que está sucediendo ahora es súper,
súper valorable. Estamos terminando este programa, quiero realmente felicitarlos a los dos, que le puedan transmitir también al equipo que está detrás, Rogerio, que es el director, pero que habla portugués, no habla español, solo portuñolcito, que ustedes lo estuvieron reemplazando a él acá y que bueno, que yo creo que vamos a tener que seguir conversando y botar un poco esta idea de que Brasil, por tener otra lengua, otro lenguaje, como el portugués y nosotros el español, están tan lejos, ¿no? Yo creo que somos bastante parecidos, hemos vivido transiciones parecidas, tenemos las mismas inquietudes, entonces en esta pandemia también que nos logra conectar de este sistema por vías virtuales que no lo habíamos ocupado. Si seamos sinceros, siempre estamos esperando viajar y cada vez se hacía más caro. Entonces, yo creo que es una oportunidad de empezar a trabajar conjuntamente. Gracias Luis y gracias Lucas. No sé si quieren despedirse, hacer su última intervención. No, yo quería decir muchas gracias y que nos vemos pronto, virtualmente o personalmente. Y Gracias. a los chilenos que visiten nuestros sitios, y yo creo que leyendo el portugués es más fácil que hablando, escuchando. Sí. Tenemos la lengua distinta, pero los contenidos son creo que importantes para intercambiarnos las historias de las dictaduras chilenas y brasileñas y los problemas actuales. Sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Luis. Lucas. Y bueno, me gustaría agradecer también la invitación y el tiempo que tuvimos acá para charlar un poco, y seguramente va a ser la primera de muchas oportunidades para estarnos dialogando, de otras que ya tuvimos, y de hecho estoy de total acuerdo cuando miramos y vemos las posibilidades y potencias que tenemos en esos diálogos, sea para fortalecer el periodismo con los intercambios que estamos ya haciendo, vamos a hacer, sea para fortalecer nuestro laburo con la memoria, sea institucional o esa construcción de memoria que valoriza miradas poco conocidas de la memoria, con las conexiones con la violencia del Estado del presente, todo eso. Quería decir que me alegro mucho de esas posibilidades de conexión y de laburo conjunto que tenemos, porque justamente en esa red y en esa conexión que tenemos latinoamericana, recuperamos un poco de nuestro sueño de percibir que tenemos mucho en común y que tenemos valores y para decir filosóficamente, tenemos una cosmovisión, una manera de estar, de buscar, de luchar, que busca un lugar común, un espacio común que habitamos y que compartimos. Y me alegro mucho cuando vemos esas posibilidades de compartir y de intercambiar y regatar esos sueños y posibilidades. Muchas gracias a los dos por el esfuerzo de hablar en español, lo hicieron fantástico. Vamos a ver si podemos dar la altura cuando vayamos para allá. Y a todos, chao. Muchas gracias a todos y a todas que nos estuvieron escuchando. Los invitamos a seguir conectados con la memoria a través de www.conectadosconlamemoria.cl, el nuevo portal que estamos trabajando todas las personas aquí del museo para seguir conectados con nuestras audiencias. Les recuerdo que pueden escribirnos a comunicaciones@museodelamemoria.cl si tienen alguna idea de un corresponsal de los derechos humanos que podamos seguir conociendo e entrevistando. Bueno, los invito a seguir conectados y todos los días a las 12 tenemos programa. ¡Chao!